Eternia Metabolic, un espacio dedicado a preservar tu salud para lograr una longevidad exitosa. Manteniendo un peso saludable, previniendo enfermedades metabólicas relacionadas con nuestro estilo de vida. Soy la doctora Araceli Arana. Sean bienvenidos. Hola, hola, muy buenos días tengan todos ustedes. Gracias por acompañarnos en este lunes, ya 12 de febrero del 24, y como cada lunes a las 9 de la mañana, donde iniciamos semana. Me gusta porque iniciamos, pues bueno, una planificación, terminamos como un ciclo, venimos de un día, de un fin de semana, donde anduvimos en el relax, donde anduvimos tranquilos, y hoy, pues como para ponernos en orden, en una nueva semana con nueva planificación de la vida, a corto plazo, claro, planes que cumplir, logros que alcanzar, y esto es en todas las áreas de la vida. A veces es difícil planificar un evento, un proyecto, la vida misma a mediano o largo plazo, pero mínimo a corto plazo, a una semana, a 3 días, a un día mínimo tenemos la obligación de tener una planeación. En todas las áreas de la vida, en el área profesional, en el área laboral, en el área familiar, social, financiera, emocional y pues desde luego que sí, en el área de la salud. Que desde este espacio te ayudamos con sugerencias, información y consejos que te darán una idea más clara para poder cuidarte. Y pues todo se relaciona. ¿Por qué les nombro todas las áreas de la vida? Porque todo se relaciona. Así como en la vida diaria, no debemos perder de vista ninguna de nuestras áreas para un buen equilibrio y para poder decir que estamos estables y no desbalanceados. En el área familiar, si la hemos descuidado, en la económica, si no hemos planeado bien, o en el trabajo de la misma forma. Internamente también todo se relaciona. Cómo comemos, cómo nos hidratamos, cuánto estrés le permitimos a la vida manejar, eh, cómo hacemos nuestro descanso, cuánto dormimos, con qué emocionalidades e intensidades vivimos la vida en el día a día. Y todo esto va a poder traducir un estatus de salud. ¿En qué nivel? ¿Cómo estamos en el área de la salud? Todo se entremezcla para dar como un resultado de la forma de vivir. La salud son formas de ser dictadas por el estilo de vida. Hoy estamos manejando esto porque nuestro tema del día de hoy es la microbiota y su efecto en la salud, parte 1, porque también la siguiente semana vamos a estar pendiente de esto. Y bueno, inevitablemente la forma como vivimos, la forma como nos cuidamos, todo lo que hacemos en el día a día, las intensidades que nos permitimos, porque eso es permitirnos. De pronto se nos da la gana no tener un freno y desbocamos contra lo que sea en cualquier área, en el trabajo, en la casa, con los hijos, con la pareja. Y esto más tarde estamos como con el remordimiento, no estamos bien, nos descompuso el día, y todo esto va formando del estrés, parte del estrés del día que permitimos tener en nuestra vida. Bueno, pues el tema del día de hoy, microbiota y claro que su efecto en la salud. Sean bienvenidos, soy la doctora Araceli Arana, médico bariatra con especialidad en nutrición clínica, encargada del área médica de Eternia Metabolic. Eternia Metabolic es una clínica para el control metabólico de la obesidad que la mira desde todas las aristas, si eres hombre, si eres mujer, si tienes 20, 40 o 60 años, si cursas la obesidad con diabetes, con alguna enfermedad cardiovascular, con un tema de estrés, de ansiedad, de depresión. Hay que mirar todas estas áreas porque así como les acabo de mencionar, las áreas de la salud se entremezclan para darnos un estatus. ¿A qué nivel estamos manejando nuestra salud? Si se puede decir que es salud o ya raya en el tema del desbalance y nosotros estamos entonces ya en la enfermedad. Pues bien, vamos a empezar con este tema que
es tan importante que ha cobrado importancia para muchos estudios a nivel mundial, desde las principales universidades, muchos institutos. Claro que sí, también muchas empresas farmacéuticas pues lo tienen que financiar, los estudios se hacen con recursos y hay que hacerlo de alguna forma, pero el común denominador de todos es que coinciden en que esto es un gran escenario para mostrar las situaciones que tenemos de base para la salud o de base para la enfermedad. Y bueno, vamos a iniciar manejando un poquito conceptos generales. Se denomina flora o microbiota intestinal, hoy prácticamente microbiota intestinal, al conjunto de bacterias que viven en el intestino. Tenemos microbiota en todos los canales que dan al exterior de nuestro cuerpo. Canales vaginales, canales en la nariz, en el tracto respiratorio, en el urogenital, en la boca, todas las cavidades que de alguna manera tienen contacto con el exterior, tienen una barrera en ese espacio que va a evitar la entrada de gérmenes que sí nos van a enfermar. Esta flora, esta microbiota de cada parte se encarga de hacer toda una barrera y toda una serie de cosas para que el cuerpo esté en equilibrio con lo externo, con el ambiente. Y hoy día nos vamos a referir a la principal microbiota, que es la intestinal, y que se refiere a la gran mayoría de las bacterias que permanecen en el intestino. Diversos estudios han vinculado la microbiota intestinal con funciones vitales de nuestro organismo. Esto ya queda claro, esto ya no está sujeto a que puede ser o no puede ser. Sabemos que la microbiota es un beneficio o algo que contribuye para mantener la salud o para desarrollar enfermedad, pero a su vez la microbiota es el pleno resultado de cómo vivimos. Y bueno, dentro de las funciones de la microbiota intestinal tenemos 3 tipos de funciones. Tenemos las metabólicas, funciones de defensa y funciones de comportamiento en nosotros mismos. Las funciones metabólicas, que están muy ligadas a la calidad de nuestra microbiota en el intestino, son favorecer la digestión, la fermentación de alimentos no digeribles, favorece la absorción ahora de minerales o participación en la producción de vitaminas y ácidos grasos de cadena corta. Hay varias vitaminas que se hacen a partir de una buena flora, como la vitaminas del complejo B y vitamina K. Y bueno, ahorita lo vamos a ir viendo cuál sería la producción con una buena microbiota. De la defensa nos protegen frente a microorganismos que generan enfermedades, degradan también toxinas y contribuyen, claro, que al buen estímulo del sistema inmune para el que el sistema inmune, a través de recibir buenos mensajes, buenas órdenes para producir tal o cual cantidad de anticuerpos, lo haga bien. Con una buena microbiota hay un entendimiento en esa parte directa del intestino con el sistema inmune. Y dentro de los temas de comportamiento, una buena microbiota puede influir para un estado de ánimo estable cuando estamos bien, pero cuando está desequilibrada, cuando la microbiota no es una buena microbiota, claro que puede influir para que tengamos alteraciones tipo depresión o tipo ansiedad y claro que sí, el insomnio también. Y bueno, eh, la definición específica de microbiota sana no está tan bien establecida. ¿Por qué? O sea, se sabe qué es y cómo debe ser, pero decir, las personas que tengan tantas cantidades de esta microbiota o tantas cantidades de estas cepas van a tener microbiota sana. ¿Se considera la microbiota sana? No. Esto es como personal, no está determinado, solamente sabemos que las personas que se mantienen en equilibrio, que manejan un buen nivel de comunicación entre el sistema inmune y la microbiota, entre el sistema endocrino y la microbiota y entre el sistema emocional y la microbiota,
funcionan bien. ¿A qué le suena esto? A todo lo que estuvimos viendo con psiconeuroinmunoendocrinología. Quiere decir que son sistemas que están totalmente entrelazados para que entre ellos haya una comunicación continua, exacta, para ver qué es lo que hay que producir, cómo, a qué ritmo se van a mover la síntesis, la producción o el reordenamiento de hormonas, de enzimas, de anticuerpos para que un organismo funcione correctamente. Y bueno, la microbiota va a determinar ciertos beneficios. Va a tener buena capacidad para resistir a dietas desequilibradas o antibióticos y recobrar estabilidad. Cuando nosotros tenemos una buena microbiota, tiene capacidad de moverse. La realidad es, el ambiente es, y todos los días estamos sujetos a comer algo que nos descomponga. Ahora que ya va a empezar el tiempo de calor, que aumentan las temperaturas, una temperatura entre media y alta es un nicho para la reproducción de bacterias en los alimentos que no están bien refrigerados o con buenos métodos de conservación. Y entonces es muy frecuente que al iniciar marzo empezamos con problemas digestivos. En febrero y también marzo comienzan por los cambios de clima, con los vientos, con los polvos, con todo lo que se trae en el ambiente, pues el estímulo para desarrollar conjuntivitis o para desarrollar alergias respiratorias. Pero se sabe que quienes tienen buena microbiota, una microbiota bien poblada, con las características correctas de tantos tipos de esta cepa y menos de la otra, eh, está funcionando en congruencia con el sistema endocrino, con el sistema inmunológico para producir lo que tiene que producir y al final estemos estables. Podemos decir que tenemos un estado sano y que podemos ser capaces de adaptarnos a todos estos cambios que el clima, que ciertas circunstancias van dando en el día a día, porque así es la vida. La vida no es estática, tiene un ir y venir de situaciones en donde un sistema inmunológico, cuando se enfrente con un virus, con una bacteria, con un antígeno diferente, tenga la capacidad de producir lo que tenga que producir para mantenernos en salud. Y esto lo hace estando en congruencia, en comunicación directa con una buena microbiota. La diversidad de especies en cada tracto digestivo va a influir tremendamente en esto. Y el tema de decir qué bacterias son las que necesitamos, esto es personal. No hay cepas de ciertas cantidades o de cierto índice que tengan que estar para decir que tenemos una microbiota. Lo que se sabe nada más que hay factores que pueden ser modificables y factores que vienen desde la genética para tener una buena microbiota. Y lo que se sabe también es que el envejecimiento es el único responsable de la salud de la microbiota y que la microbiota inicia desde que nacemos y que la microbiota va a empezar a marcar su rumbo desde la forma como nacemos. Si nacemos de parto normal vaginal, si nacemos por cesárea. Y bueno, la edad gestacional a la edad que nacemos, cómo se hizo el embarazo, va a influir. Desde ahí tenemos ese tema. El modo de nacimiento, la edad conforme vamos avanzando, todos estos son factores que no se pueden modificar. El paso del tiempo no lo podemos modificar. La forma como nacimos no se puede modificar. Ya marcamos la forma como va a iniciar, cómo estuvo el primer contacto de ese recién nacido, de ese bebé, con los primeros microorganismos de la vida, de su vida, de cómo va a enfrentar todo. Se dice que los bebés de un parto
vaginal normal, con una mamá sana, con una madre sana, en donde no hay infecciones vaginales, en donde el parto se atendió con las medidas de higiene correctas, en donde esa madre tuvo una gestación en general bien, con buenos alimentos, entendiendo y esperando un bebé, entendiendo que va a tener un bebé y que por lo tanto debe tener los cuidados adecuados, entonces propiciará un bebé de término, un bebé en general sano, un bebé que al nacer por el método que decida o que su estado de salud propicie, pues va a ser un bebé que va a tener las mejores condiciones para recibir la microbiota a través del parto vaginal o a través de una cesárea. Entonces, parto vaginal, las primeras colonizaciones que va teniendo son propias del canal del parto de la vagina. Y las primeras colonizaciones que va a tener cuando se trata de una cesárea es del ambiente y de la piel, porque por ahí es extraído ese bebé y son los primeros contactos que va a tener. Igual va a depender mucho de que la cesárea se haya hecho en las mejores condiciones de asepsia, de higiene del equipo quirúrgico que atiende a esta madre. Y bueno, ahora veremos los factores modificables que está en nuestra mano influir, pueden influir para el desarrollo de una buena microbiota. Y claro que sí, tenemos que hablar. Si estamos hablando de la microbiota intestinal, nos vamos a centrar en la microbiota intestinal, el tipo de alimentación. El tipo de alimentación es importante que tengamos los grupos de alimentos adecuados, equilibrados y que no tengamos una exageración de alimento procesado ni una exageración de harinas y de azúcares. Las peores microbiotas, que no es la primera vez que se los menciono, las peores microbiotas forman parte de los intestinos de las personas que se alimentan principalmente con excesos de harinas, con exceso de azúcar, con alimentos procesados, con exceso de grasa saturada, con exceso de grasa trans. La margarina es el primer ejemplo de la grasa trans o la manteca vegetal. Y entonces, estas son las peores microbiotas y las mejores microbiotas son las que se alimentan de verduras, un poco de fruta, puede ser un poco de cereales, pero cereales de buen nivel nutritivo, también preferible carnes blancas, de las blancas, carnes de mar, un buen salmón, un buen guachinango, róbalo, atún, un buen pollo, el huevo. em, y bueno, estas microbiotas nos irán dando estos alimentos nos irán dando unas microbiotas adecuadas que tiene que ver también en su desarrollo, qué tan sedentarios somos, el ejercicio, siempre les he dicho, es un pedimento a la carta de lo que el cuerpo necesita. Y dentro de las necesidades del cuerpo está, desde luego que sí, tener una microbiota estable, una microbiota bien, una microbiota que haga sus funciones metabólicas, sus funciones de barrera, sus funciones de protección y sus funciones que nos permitan tener un estado de ánimo adecuado. Y bien, entonces, fíjense también, dentro de lo que puede influir para tener una microbiota que no sea 100% buena, productiva, están también los fármacos. Aquellas personas que reciben continuamente medicamentos, aquellas personas que continuamente tienen terapias de antibióticos, y ya no te sabes entonces qué fue primero, si una u otra cosa. Si tienen terapias de antibióticos es porque están teniendo síntomas de infección. Y si están teniendo síntomas de infección, quiere decir que no estamos teniendo una buena barrera que detenga aquella infección. Y si no estamos teniendo una buena barrera, quiere decir que no hay una buena comunicación del sistema inmune con la microbiota. Y hay personas que pasan un gran parte de su vida tratando colitis que tienen que ver con el estrés, que tienen que ver con lo que comen, que tienen que ver con lo que cómo duermen. Entonces ellas mismas ya no saben, pues es que tuve estrés, pues es que comí tal alimento, y es un conjunto de factores que se van a poner de acuerdo y van a reunir las características para que esta persona siempre tenga inflamaciones, malas digestiones, intolerancias a los alimentos y
Evoquen ustedes una persona que siempre tiene colitis, una persona que siempre está inflamada, una persona que tiene intolerancias, que tiene alergias alimentarias. La mayor parte de las veces se trata de personas que tienen también alteraciones en el estado de ánimo, personas muy intensas o personas depresivas o personas con mucha ansiedad. Obviamente, el insomnio forma parte de este cuadro. Obviamente, un mal manejo del estrés del día a día forma parte de este cuadro también. Y entonces todo el tiempo están faltos de energía, todo el tiempo su alimentación está difícil porque tienen problemas de orden de alimentos y cuando tienen tiempo no hay el alimento que tenga un efecto beneficioso porque tienen esa intolerancia, porque tienen esa molestia y se vuelve un círculo vicioso en donde a su vez esta forma de alimentarse, a su vez esta forma de vivir, el enojo que tienen en el día a día, este mal manejo de las adversidades del día a día en la vida, pues va alimentando otra vez una microbiota que no está bien. Y se va haciendo el círculo vicioso que detona muchas veces con colitis muy, muy fuertes o varias crisis ya no digamos en un año, a veces en un mes o en 2 meses. Y bueno, entonces la composición, andamos de tiempo. ¿En cuánto tiempo nos vamos al corte? En 2 minutos nos vamos al corte. Entonces, voy a mencionarles nada más de forma general. La microbiota intestinal es clave para el desarrollo del sistema inmunitario y la homeostasis del individuo, es decir, una salud en equilibrio. Y como les decía, los principales contactos que tiene o los primeros contactos que tiene el ser humano es de recién nacido con la forma de nacer. Y entonces tenemos que los microorganismos que podemos catalogar es una gran cantidad de cepas, gran cantidad de cepas, pero los organismos que tenemos como microorganismos beneficiosos en la flora o en la microbiota intestinal son los bifidobacterias. Y los organismos que tenemos como agresivos, que son también grandes cepas, son los firmicutes. Entonces, estos van aumentando progresivamente conforme va teniendo contacto con ellos. El niño ya a los 3 años se dice que tiene una microbiota que va a tener de adulto. Desde esa edad, desde los 3 años, ya se va marcando el tipo de microbiota que va a tener ese bebé. Y Yarielka y Angélica, saludos para ustedes. Gracias por escucharnos. Bien, pues les diré también que en el transcurso una cosa importante que influye en el recién nacido para mejorar ese primer contacto de la microbiota que tuvo al nacer, ¿qué creen que ustedes? Es pues la alimentación. La lactancia materna cuando es exclusiva, bien, pues deja un poquito de lado cómo nació el bebé. Si nació de parto vaginal o nació de cesárea. La lactancia, hay madres que se han preparado, que han investigado y que deciden también sus condiciones de trabajo, sus condiciones de vida, les permiten optar por la lactancia exclusiva. Son bebés que van a tener de las mejores microbiotas, para iniciar. Y por situaciones difíciles también que la madre tenga de no poder estar con su bebé, que tiene que trabajar, situaciones diferentes que obligan que el bebé ingiera alimentación hecha de fórmula, pues desde ahí también ya se va a marcar. De tal forma que a los 3 años, ese niño, ese bebé, ya tiene marcada el tipo de microbiota intestinal que tendrá de adulto. Bien, y entonces tenemos que dentro de estos 2 tipos de bacterias, los bacteroidetes y los firmicutes, casi prácticamente es el 90% de la microbiota. Y el 10% son otro tipo, muchísimas actinobacterias, verrucomicrobacterias, muchos otros tipos de cepas que forman el 10%. Nos vamos a ir a un corte
y ahorita regresamos. Estás escuchando GCI Radio. Síguenos en todas nuestras redes sociales. GCI Radio MX, Instagram, Facebook, Spotify, TikTok, YouTube, Twitter. GCI Radio MX. GCI Radio, vibrando con tus sentidos. Estás escuchando GCI. Continuamos. Estás escuchando GCI Radio. Regresamos. Hola, hola. Regresamos de nuevo. Estamos aquí con ustedes. Y bueno, entonces vamos a hablar de los beneficios de una microbiota equilibrada, como una buena cantidad de bifidobacterias y su cantidad correcta de firmicutes. Dentro de todas estas bacterias hay una gran cantidad de otras tantas, pero al fin y al cabo, como en ese balance deberíamos de estar. Y entonces vamos a hablar, teniendo una buena microbiota en donde hemos manejado los beneficios de tener un estilo de vida sano que nos pega en todo el desarrollo de enfermedades. Y recuerden que siempre que hablemos de enfermedades metabólicas, como es diabetes, como es síndrome metabólico, como es enfermedades cardiovasculares, hígado graso, en el tema hoy día que está plenamente comprobado, la microbiota en la etapa de la perimenopausia, donde en la mujer se aumentan los riesgos cardiovasculares. Teniendo una buena microbiota, estos riesgos disminuyen. Teniendo una microbiota desequilibrada, es más fácil que la mujer presente un estado prediabético, obviamente con su resistencia a la insulina, y de la resistencia a la insulina y estado prediabético salten muy fácil a una diabetes, que desarrolle hipertensión, que desarrolle colitis, que desarrolle un estado emocional más desequilibrado. Es propio dentro de la etapa de la perimenopausia que tengamos alteraciones que a veces nos tienden a la depresión o a la nostalgia, o que a veces nos tienden al enojo o a la intolerancia. Y cuando tenemos una microbiota desestabilizada, es más fácil que tengamos esta tendencia. Y bueno, vamos a hablar de los beneficios. Los primeros beneficios metabólicos, ¿cómo se dan? Ya en un inicio les dije que tenía funciones metabólicas. ¿Y cuáles son los beneficios que hacen el metabolismo? Bueno, la fermentación de fibras contenidas en los alimentos y del moco intestinal para la formación de ácidos grasos de cadena corta son utilizados por el intestino para producir energía. Sintetiza vitamina K y vitamina B12 y hace la conversión de sales biliares y ácidos biliares en el intestino para mejorar la digestión de las grasas. Es bien sabido que las personas que tienen una microbiota intestinal, que continuamente tienen cuadros de gastritis o de colitis, manejan mal las grasas. Entonces, este es uno de los beneficios cuando empezamos a corregir la microbiota. Beneficios tróficos o de desarrollo. Quiere decir que el desarrollo y equilibrio del sistema inmunológico, el control del crecimiento y funcionamiento de las células intestinales depende mucho del tipo de microbiota que manejemos. También tiene un gran efecto de barrera. Es bien sabido también que las personas que manejan una microbiota intestinal estable, que no tienen cuadros frecuentes de colitis o de gastritis, tienen una protección contra gérmenes más estable. Uno de los factores más importantes que influyen en la composición de la microbiota intestinal es la dieta, como les menciono, provocando cambios sustanciales y rápidos en su composición. De inicio, la causa para desequilibrar una microbiota es un exceso de alimentos procesados, de harinas, de azúcares, de exceso de grasas saturadas o de grasas trans. Y posteriormente,
al perjudicar la misma microbiota hace que tengamos menos capacidad todavía para procesar estos alimentos. Entonces ya no sabes igual que fue primero si una u otra cosa, y entonces desde luego que se va haciendo un círculo vicioso más cerrado. Más cerrado, con menos capacidades de adaptación, con menos capacidades de equilibrio y de recuperar la salud hasta que no se detona en una enfermedad. Bueno, y existen también, a su vez, muchos alimentos que nos pueden ir ayudando para ir mejorando la microbiota por todas estas causas que les he mencionado. Todos los alimentos ricos en fibras, se sabe bien que la asociación entre alimentos, personas que comen fibras, y la salud gastrointestinal está bien establecida. Esto se conoce que la fibra tiene un impacto muy benéfico en la salud desde hace más de 100 años. El consumo de fibra puede modificar la abundancia de ciertas bacterias presentes en el colon, lo cual puede impactar positivamente en la salud humana. Estas bacterias son los colonocitos, que forman parte principalmente de todas las bacterias buenas de una microbiota intestinal. Las principales fuentes de fibra en los alimentos son las leguminosas, claro que los vegetales de todos los tipos, las frutas y algunos cereales de buena calidad. Eh, pero las proporciones tienen que estar dadas en ciertas cantidades. He mencionado varios alimentos. Hay quien dice, bueno, pues comer cereales es muy bueno, y entonces se ponen a comer cereal y cereales de caja. Eso no, son cereales naturales, por favor. Y bien, los alimentos fermentados también tienen un impacto muy, muy positivo en el establecimiento de la microbiota intestinal. Em, Todos se definen como alimentos o bebidas producidas por una fermentación microbiana, pero controlada. Esa es la palabra clave, controlada, modificando sus componentes por acciones enzimáticas específicas. Hay muchos alimentos fermentados en todo el mundo. Los más conocidos, pues el yogur y el kefir. Hay muchísimos en el mundo, alimentos que la kombucha, el chucrut, aquí en México, ¿saben qué tenemos? El tepache. El tepache es un alimento fermentado alto en prebióticos, muy, muy alto en prebióticos. La cerveza también, pero la cerveza tiene un alto valor calórico y no es tan recomendable en este tenor. También hablando de carbohidratos, el queso, algunos quesos y el pan de masa madre también es rico en prebióticos, pero ojo también, quien escuche el pan de masa madre, no es que se tenga que poner a comer pan de masa madre, es un alimento también alto en harinas y también alto en índice glicémico. Eh, entonces, tenemos que ir teniendo una dieta equilibrada y meter un poco algunos alimentos. Em, los alimentos fermentados, aparte de esta característica que tienen de ayudar con una buena microbiota, son ricos en microorganismos vivos que permanecen activos en el intestino y que podrían tener efectos fisiológicos específicos. Em, Alrededor de 106 microorganismos por gramo es lo que contienen estos alimentos fermentados. Em, claro, va a depender de qué tipo de alimento, cuál es su orden, el tipo de fermentación que tiene, para poder decir que es efectivo o es poco efectivo. Eh, los azúcares, el consumo de edulcorantes calóricos como azúcar morena y miel o inulina de agave también tienen efectos positivos sobre la microbiota intestinal. Fíjense lo que digo, azúcar morena que no es la refinada y miel, pero miel pura de abeja y la inulina de agave. Tienen un efecto porque son ricos en prebióticos. Los edulcorantes no calóricos como la sucralosa o el acesulfame o el aspartame eh, podrían en dosis altas desencadenar disbiosis intestinal, sobre todo cuando el resto de los alimentos no son tan adecuados. Cuando tenemos una dieta equilibrada y somos mesurados, sobre todo con la sucralosa, que es de los menos agresivos, eh,
cuando tenemos el resto de los alimentos equilibrados, tenemos una dieta rica en fibras, nos suplementamos bien, hacemos ejercicio, entonces este consumo no nos pega tanto. El consumo de stevia podría tener un efecto positivo porque también es rico en prebióticos. Entonces, de los edulcorantes menos agresivos, inclusive beneficiosos, está la stevia natural. Si lo pueden usar en la forma de hoja, metiéndolo a líquido un poquito, suelta un dulzor muy fuerte y muy rápido. Y con los edulcorantes calóricos, no calóricos, pero sintéticos, hay que tener como cuidado. ¿Existe relación entre la microbiota y el metabolismo? Pues claro que sí, después de todo lo que les he mencionado, existe una relación muy, muy fuerte entre la microbiota y el síndrome metabólico. El síndrome metabólico, recuerden que es un síndrome que forma parte y que se puede formar con varias enfermedades que podemos tener o varios síntomas. La diabetes, hipertensión, podemos tener también dislipidemias con triglicéridos altos y colesterol alto, resistencia a la insulina, ovario poliquístico, hígado graso. Hay varias entidades que si tenemos 2 o 3 de ellas, podemos hablar de que la clasificación de síndrome metabólico se da con 2 o 3 criterios, dependiendo el tipo de enfermedad, para poder decir que una persona cursa con síndrome metabólico. Y entonces, una de las situaciones que tenemos cuando una persona tiene síndrome metabólico es que regularmente su microbiota está alterada. Es una microbiota que no defiende, que no produce, que no hace barrera y que contribuye mucho para desarrollar un tema de síndrome metabólico. El desequilibrio de la microbiota intestinal causado por factores como la dieta y el estilo de vida, las principales situaciones que promueve y que están de la mano con todas las enfermedades del síndrome metabólico y crónico-degenerativas también, que es la diabetes, la obesidad como tal, como enfermedad, y el mismo síndrome metabólico. Entonces tenemos que es pérdida de bacterias protectoras de la barrera intestinal y mucosas. Por lo tanto, habrá un aumento de la permeabilidad intestinal, es decir, entran bacterias y sustancias que no deberían de entrar para mantener la salud y salen, no absorbemos también bacterias que deberíamos absorber en condiciones normales. Están preguntando si recomendamos los búlgaros. Claro, es una excelente fuente de prebióticos. Unos buenos búlgaros, y hay diferentes tipos de búlgaros. En la segunda parte de este tema, vamos a verlo dentro de una semana. El aumento del paso de sustancias tóxicas, esto también contribuye mucho. Absorbemos toxinas que no deberíamos absorber y que una buena microbiota detiene perfectamente. Tenemos también el sistema inmune reacciona de una forma diferente, está desestabilizado cuando entran sustancias que no deberían entrar y además como no hay mucha concordancia con la microbiota, no está preparado el sistema inmune, no hay aviso, no hay señalización de aquello que va a entrar sin aviso y entra de pronto de forma inesperada y muchas veces se forman así los alergenos y se forman así las intolerancias con las alergias. Hay toxicidad y el hígado se sobrecarga al intentar depurar el exceso de tóxicos. Se produce un estado de endotoxemia metabólica, en otras palabras, inflamación crónica de bajo grado. Esta inflamación crónica de bajo grado es con la que cursan todos los pacientes o todas las personas que viven con obesidad, que viven con hígado graso, que viven con diabetes mellitus tipo 2, que viven con alguna dislipidemia, algún tema de que el LDL que está alto y el HDL, que es el colesterol de defensa, está bajo, cuando debería de estar lo más nivelados posibles en un nivel medio, ¿sí? Que LDL no rebase 100, que esté entre 90 y 100, que un HDL esté entre 60 y 70, pero ¿saben qué tan raro es encontrar una persona que tenga este nivel de HDL y qué tan raro es encontrar lo que al mismo tiempo tenga un LDL bajo alrededor de 100?
Cuando tenemos esta combinación, tiene un gran margen de defensa. Esta persona tiene un equilibrio muy grande como para prevenir un evento cardiovascular, tiene con qué defenderse. Pero cuando está lleno de toxemia, cuando hay glucotoxicidad, lipotoxicidad, resistencia a la insulina, un tema constante y constante de crisis de inflamación en el estómago, bueno, en todos lados al mismo tiempo, todo al mismo tiempo en todo lugar, hay problema. Hay problema. Entonces, en definitiva, el síndrome metabólico va acompañado de un desequilibrio de la microbiota intestinal que induce una respuesta inflamatoria de bajo grado. Esto se ve favorecido, podemos decir que es una causa y luego es una consecuencia y luego se retroalimenta una a la otra con la barrera intestinal, porque podemos decir que se induce una respuesta inflamatoria de bajo grado en el cuerpo al destruir la barrera intestinal. Y si después la barrera intestinal está perjudicada, pues se va a acentuar más todo esto que les acabo de mencionar. Se produce resistencia a la insulina a través de metabolitos que afectan el metabolismo. ¿Por qué? Porque cuando una microbiota intestinal no está haciendo su papel de barrera y se introducen, esta forma parte de la toxicidad, metabolitos de ciertos alimentos que no deberían de pasar. Y entonces estos metabolitos desembocan más fácil con una resistencia a la insulina, afectan el metabolismo, promueven la liberación de hormonas, formando un círculo vicioso que promueve el progreso continuo y reciclado y reciclado y reciclado y cada vez en cada ciclo con menos capacidad de adaptación del síndrome metabólico. Hablo del síndrome metabólico porque ya estoy englobando casi todas las enfermedades que tienen que ver con la microbiota en el tema del metabolismo y quiero decir de la microbiota intestinal. Y bueno, fíjense ustedes que se ha observado a la par que todas las situaciones que pueden prevenir el síndrome metabólico que intervienen directamente con el estilo de vida, pues que, ¿dónde intervienen también? También en la microbiota intestinal. Esto está más que demostrado. Fíjense ustedes, encontré un artículo en donde hay estudios que se están haciendo actualmente en una cantidad importante con la microbiota intestinal. Y hay fuertes inversiones, claro que sí, porque de otra forma no podría hacerse, para estos estudios en diferentes partes del mundo. Y donde el foco, el objetivo o el sustrato de estudio es, claro que sí, las bacterias, la digestión de alimentos, las intolerancias alimenticias, también el tema de la obesidad y la diabetes, también el tema de insomnio y junto con el insomnio, alteraciones mentales. Estamos hablando de enfermedades mentales tipo depresión, tipo Alzheimer, tipo demencia senil y tipo Parkinson, en donde están ya intentando establecer, porque esto ya está demostrado, ya nada más es establecer la forma porque no se sabe cómo, una buena microbiota intestinal detiene, sirve de barrera para que esas enfermedades no se den tan fácil. Y cuando tenemos una barrera intestinal que deja pasar de todo, que no está haciendo su trabajo, que no está haciendo su chamba, entonces sí vamos a tener alteraciones de todo tipo. Cuando decimos que la microbiota intestinal está orquestada en el intestino y que el intestino es el segundo cerebro, pues no son solo palabras. ¿Qué es un cerebro? ¿Para qué sirve el cerebro en el ser humano? Pues orquesta, regula y administra todas las funciones de señalización para que funcionemos bien. Pues eso mismo pasa con el intestino. Regula, ordena, administra, dosifica todas las señalizaciones, pero ahora proveniente del ambiente. ¿Qué comemos? ¿Qué metemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos comunicamos tanto en la comida como con los 5 sentidos? ¿Qué oímos? ¿Qué nos molestó? ¿Qué vimos? ¿Qué nos vulneró? Para que entonces la microbiota también haga su papel desde esa trinchera, haga su papel para poder protegernos y haga
tenga la comunicación, produzca las señalizaciones correctas con el sistema endocrino, con el sistema inmunológico, ¿sí? Con el sistema nervioso. Recuerden que el sistema nervioso se organiza con todos y a través de la microbiota, con el sistema autónomo a través del nervio vago, ¿sí? Entonces, a través del nervio vago se dan todas las señalizaciones para poder interactuar bien con el sistema endocrino, con el sistema inmunológico, con el sistema nervioso. Y entonces, estos tres sistemas trabajando bien con el tema emocional, pues vamos a tener determinadas características de la microbiota para mantener o no la salud. Y bueno, queridos escuchas, este tema es bien interesante, pero bien profundo. Vamos a manejar, pues bueno, algunos cuidados y recomendaciones, porque ya nos queda poco tiempo. Bueno, algunos cuidados y recomendaciones. Fíjense ustedes que la Fundación Española de Aparato Digestivo tiene un evento anual que es el microbioma intestinal, en donde junto con la Organización Mundial de Gastroenterología ha creado como una guía para cuidar la microbiota y que se parece mucho a todos los cuidados que debemos de tener con el estilo de vida. Y es una guía para obtener una microbiota intestinal y una salud digestiva óptima. Y entonces se los voy a mencionar aquí. La Organización Mundial de Gastroenterología, OMG, nos dice que para mantener una buena microbiota y una salud digestiva óptima, tenemos que evitar el estrés, el tabaco, el alcohol y el sedentarismo. ¿A qué le suena esto? Estilo de vida totalmente. Mantener una alimentación variada y equilibrada. Intentar reducir el consumo de productos totalmente procesados. Consumir alimentos fermentados, lo que ya les había mencionado hace un momento. Consumir grasas de buena calidad, monoinsaturadas o poliinsaturadas. Y cocinar los alimentos de forma saludable. Esto también lo vamos a ver la siguiente vez, en la sesión número 2, cómo es que, con qué debemos guisar los alimentos, cómo los debemos con qué aceite debemos de sancocharlos, cómo no se debe de quemar, y si se quema, qué aceite produce más metabolitos inflamatorios y tóxicos, qué aceite no. Y bueno, vamos a manejar una serie de alimentos que nos va a ayudar a la salud digestiva. Entonces, además, fíjense ustedes, muchos expertos coinciden en que comer sano, dormir lo suficiente, estresarse lo menos posible, tener una noción racional, educada, y si no la tenemos, buscarla, de manejar la adversidad del día a día. Todos tenemos adversidades. En este momento estás teniendo alguna adversidad en tu día a día, muy alta, muy baja, y la forma como manejemos las adversidades y las dificultades del día a día nos van a dar o desestabilizar una salud emocional. Evitar el alcohol, no fumar, hacer más ejercicio, y son elementos esenciales que además influyen en el resto del organismo. Bien, pues estamos terminando, queridos escuchas. La siguiente vez vamos a aterrizar algo de este tema y vamos a continuar con los alimentos, el estilo de vida sano, la microbiota un poquito más aterrizada ya con estas generalidades, para que les quede una noción clara de por qué prebióticos, por qué probióticos, por qué alimentos que los contengan, por qué alimentos que no los contengan. Recuerden ustedes, el alimento procesado es un alimento para la industria, para hacer el negocio, para vender. No es un alimento que cuide de nosotros en el tema de la buena nutrición, ¿sí? Habrá alimentos que sí, claro que sí, habrá sus excepciones, pero es eso, solo excepciones. La gran mayoría, cuando ustedes están en el carrito, en el súper, y lo que les están ofertando, deben de tener criterio, debe tener raciocinio para pagar por un alimento que les va a mantener salud y no que los va a enfermar. Y bueno, queridos escuchas, estamos llegando
a lo último por la primera sesión de este gran tema que es la microbiota. Recuerden ustedes, les voy a recordar desde GCI Radio, Vibrando con tus sentidos, las redes de GCI Radio, Facebook, GCI Radio, Instagram, GCI Radio MX, Twitter, Radio GCI, las redes de Eternia, Facebook, Eternia Metabolic, Instagram, metabolic.eternia, WhatsApp, 55 43 43 3381, donde pueden dejar también preguntas y dudas y se las podemos resolver. Y bueno, nos despedimos. Recuerden, no es el peso que pierdes, es la vida que ganas. Hasta la próxima. Esto fue Eternia Metabolic. Espero que este espacio haya sido de tu agrado. Y recuerda, no es el peso que pierdes, es la vida que ganas. Hasta la próxima. Programa presentado por GCI Radio. Proyectamos tu marca. GCI Radio. GCI Radio. Proyectamos tu marca.